qué sé yo, 45, una hora, Adolfo. El otro Sí, día también pensábamos 45 y se fue a una hora y que se va fácil a una hora. extensa. Ujú. Tenés el libro, ¿no? Sí, por supuesto. Tuve que machetear, pues ya me había olvidado. Sí, el otro. Bueno, bueno, buenas tardes. Damos inicio a este conversando nuevamente, conversando con amigos, escritores sobre libros. ¿Sí? Bienvenidos a todos los que se van sumando y van escuchándonos y van queriendo saber de qué vamos a hablar, porque la verdad que el título del libro de hoy da para pensar y para hablar, ¿no? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a recibir a Adolfo Mareto, que es escritor, terapeuta. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer compartir este espacio. Y bueno, acá estamos para charlar, para brindar, para comentar y hablar sobre el pecado. Sobre el pecado. Bueno, gracias Adolfo. Buenas tardes Marita, colega, compañera, amiga, siempre predispuesta para estos conversando. Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Sandra, Adolfo, y bueno, y a quienes nos escuchan. Bueno, y agradecemos a Desiree Álvarez de Umbral Capacitación que nos brinda el espacio en todos estos conversando, que es un servicio a la comunidad, ¿sí? Un servicio que queremos brindar, que estamos brindando para acercar reflexiones, conversaciones, para personas que a lo mejor no pueden tener acceso a un libro o no los conocen y bueno, se van interiorizando sobre estos autores, sobre estos títulos, sobre estos temas tan interesantes y tan apasionantes. ¿Te parece, Marita, que demos inicio a este conversando? Sí, comencemos. Bárbaro, bárbaro. Y bueno, ahora viene la pregunta esperada. ¿Quién es Adolfo Mareto? Bien, ¿quién es Adolfo Mareto? Y bueno, eh, soy odontólogo. Hace muchos años que vengo recorriendo el camino de la odontología y la última década me dediqué a la salud complementaria, a las medicinas integrativas, y entonces hice una profundización en ese camino. Y bueno, me fui formando en distintas metodologías, fui creando un método propio y hoy prácticamente la odontología está a un costado y me estoy dedicando como terapeuta en todas estas metodologías integrativas. Y, y bueno, la escritura siempre fue algo que me apasionó desde pequeño. Ustedes que son docentes, eh, a mí una maestra en quinto grado me marcó porque ella me dijo, tenés que ser escritor o periodista. Y después no le hice caso, por supuesto. Pero ella descubrió que a mí me apasionaba la escritura y siempre escribí, siempre. Después cuando fui a la universidad a estudiar odontología, porque siempre me apasionó la salud, dejé la escritura y cuando ya me estaba recibiendo volví al camino de la escritura y, y ahí fue cuando un amigo me animó a empezar con mi primer libro. Así que desde el año 1999, a fines de siglo, hice mi primer libro. Un libro que se llama De Cantos y de Utopías. Eh, Fue un ensayo de escritor, ¿no? Y después ya me lancé más en serio. En el 2006 saqué otro libro que se llama El Sonda.
y después ya en este camino terapéutico y de la medicina integrativa, en el 2011 edito el libro Los viajeros de la sabiduría y en el año 2015 aparece Pecado. Pecado. ¿Qué título? ¿Sí? ¿Por qué elegiste poner ese título y por qué decidiste escribir Pecado? Bueno, es muy loco porque yo cada vez que me pongo a escribir un libro, sé dónde empiezo y no sé dónde termino. Y este libro, la intención Pecado, es una novela y prácticamente es una especie de continuación de Los viajeros de la sabiduría, pero uno puede leer Pecado sin haber leído Los viajeros de la sabiduría. Pero bueno, mi intención fue novelizar todas mis intervenciones con las personas que me tocó atenderlas a través de distintas patologías, enfermedades o procesos emocionales. Y entonces este libro se iba a llamar El arte de sanar. Y cuando empiezo a escribir, veo que en vez de enfocarme en la salud, me voy enfocando en otro camino muy relacionado a la espiritualidad. Y de pronto digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y entendí que me estaba yendo hacia el camino espiritual porque es la razón de por qué existe la salud en una persona o por qué pierde la salud y aparece la enfermedad. Y entonces me di cuenta que la gente se enferma porque empieza a pecar. Pero este pecado en sí... ¿Cómo sería eso? Claro. Este pecado no tiene que ver con el sentido religioso. Tiene que ver con un sentido mucho más profundo y mucho más espiritual, y en donde a mí me encanta descubrir el significado de las palabras. Y en el libro hay muchas palabras que uno las conoce normalmente y me dediqué a encontrar los significados. Y pecado, fui descubriendo en las distintas lenguas qué significaba la palabra pecado. Y, por ejemplo, en latín, peccatum significa tropezar, volver a tropezar con la misma piedra. Pero en hebreo es la palabra más fuerte que a mí me impactó, porque en hebreo pecado significa error. Y ahí me di cuenta que las personas nos enfermamos por vivir en el error. Justamente, Y ese error... ¿Sí, Marita? perdón, en esa pausa pensé que habías concluido. No, no Eh, está. Nos gustaría escuchar cómo describís en tu novela estos conceptos así de salud y de enfermedad desde tu sentir y desde tu experiencia como acompañante terapéutico. Bien. Ya que estamos, voy a apelar a una de las primeras páginas del libro para responder un poquito a lo que me decís, porque en la página 11 del libro yo empiezo a jugar un poco con las frases y las palabras y dice así: ellos preguntaron, ¿qué es la enfermedad? Respondieron, es la maravillosa excusa del cuerpo para comunicarnos lo que nos falta. Y ahí nomás seguido viene la definición de salud, que salud, la palabra salud viene de los romanos que adoraban a la diosa Salus. Y la diosa esta otorgaba a los hombres, digamos, su protección, ¿no? Por eso proviene de la raíz del latín de salvus, de estar a salvo. Y proviene a su vez esta palabra de la palabra sol, que significa estar entero. Y viene del griego holos, que significa entero total.
O sea que salud es una combinación de significados en donde lo que significa es estar entero en su totalidad. Así que cuando a mí me llega una persona a la consulta y con un proceso, con un síntoma o con una enfermedad, mi primera pregunta es, ¿qué te está faltando? Y a veces es, ¿qué te está sobrando? ¿No? Pero por lo general la persona se enferma porque le está faltando paz interior, le está faltando resolver una angustia, un enojo. Lo que pasa es que la persona no tiene idea, viene con un problema en el hígado y ¿qué tiene que ver el enojo que tengo con mi padre, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el camino terapéutico es ir descubriendo, hablando con la persona, para encontrar las causas emocionales que están cercanas a cuando comenzó el síntoma. Y entonces un poquito para responder esto es que la salud es un estado de gratitud interior. Y lo perdemos cuando por pecar, o sea, por errar en nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, vamos sosteniendo una emoción sin darnos cuenta, porque nadie se enferma queriendo, ¿no? Acá nadie decide, me voy a enfermar, pero sí inconscientemente vamos haciendo una carga emocional que nos conduce al síntoma y nos conduce a la enfermedad. Respondí un poco lo que... Sí, sí, es decir, que desde nuestra interpretación, nuestro emocional nos lleva a un conflicto. A veces lo creamos o nos habita o lo habitamos, y bueno, y si no lo encontramos, no encontramos la raíz, el cuerpo lo traduce, digamos, en una enfermedad. Hay que tener en cuenta esto, que cada órgano está conectado a una forma de sentir y de pensar. Entonces, el cuerpo, yo digo que la enfermedad es el lenguaje del cuerpo. O sea, ¿qué me está diciendo mi cuerpo a través de este síntoma, a través de esta enfermedad? Porque el cuerpo nos está hablando. Y es ahí cuando, en mi nuevo libro que estoy escribiendo, empecé a llamar a la enfermedad, la dejé de llamar enfermedad y la llamo aprendizaje. Porque este síntoma o esta enfermedad, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando que yo no estoy resolviendo? Y me está invitando a mirarme, a detenerme y a descubrir qué emoción yo estoy sosteniendo que me está afectando. Exacto, nos invita a recorrer ese camino interno que bueno, mencionás en tu novela y que estamos invitados a realizarlo. Así es. Y bueno, En ese... esto sí. Sandra. Sí, dale, Sandra. Se cortó. En ese emocionar, ¿se puede hablar de un estado de ánimo para llegar a enfermar el cuerpo, a que se exprese el cuerpo? ¿Tiene que ser una emoción sostenida o se puede disparar solamente de una emoción Bueno, transitoria? este libro está enfocado desde una formación que he hecho yo a través de la nueva medicina germánica, y que es la madre de la biodecodificación. Y la nueva medicina germánica nos enseña científicamente que es mucho más que un estado de ánimo, sino que es un conflicto que la persona vive en su psiquis, que a veces es un conflicto traumático que vive la persona, algo de repente que vive,
y que después lo va resolviendo como puede, pero se activan los mecanismos internos que van activando la enfermedad. Y a veces es una situación crónica que vamos sosteniendo. Por ejemplo, un trabajo que no me gusta y que voy porque creo que no tengo otra, ¿no? Entonces, lo voy soportando a mi jefe, voy soportando a mis compañeros y me obligo a ir. Y bueno, eso termina generando en mi subconsciente un estado de alerta que va a conducirlo de acuerdo a cómo lo vive la persona, lo va conduciendo a un órgano diferente. Porque esta es una frase clave. No es importante lo que te suceda, sino cómo lo vives. Claro, o sea que, como decimos nosotros desde coaching, las conversaciones internas que seguimos manteniendo y qué hacemos para ir resolviendo o disolviendo eso que nos está pasando y esa gestión de esa emoción, transitarla como un aprendizaje lo que vivimos. ¿Y siempre es un aprendizaje? Siempre. Siempre es un aprendizaje y la enfermedad es la excusa que encuentra el alma para despertarnos, para hacernos reaccionar. Por eso, cuando empecé a hablar... Sí. No, es que no, se corta por eso, pero ahí nos superponemos. Digo, puede ser que se reitere una misma situación y por eso un mismo síntoma se activa en nuestro cuerpo. Sí. ¿Me explico? Sí. A ver, hay situaciones que pueden ser crónicas y no agudas, ¿no? Como por ejemplo, estoy haciendo un trabajo que no me gusta. Y entonces, en el paso del tiempo, esto va creando una vivencia negativa adentro mío. Dentro de estas vivencias negativas, de acuerdo a mis creencias y a mis vivencias anteriores, esto lo puedo llevar a distintas partes del cuerpo, porque puedo terminar generando un problema de tiroides, de la glándula tiroides, y porque simplemente siento la impotencia de que no me animo a cambiar esto y no sé cómo hacerlo. O puede ser algo cada vez más estresante y de acuerdo a cómo yo vivo el estrés, puedo terminar con un pico de hipertensión arterial o hasta con un infarto o con un ACV. O puede ser que todo este trabajo que yo hago me lleve a una discusión interna que baja mi autoestima todos los días y puedo terminar generando un problema de artrosis. Digamos que lo importante no es el conflicto en sí, sino cómo la persona lo va viviendo. Esto es un modo crónico, ¿no? Que la psiquis va guardando información. Pero están las situaciones que en la medicina germánica le llamamos el DHS, que es como una explosión de una mala noticia que tengo. O sea, de pronto me va muy bien en mi trabajo, gano muy buen sueldo y de pronto la empresa decide hacer unos cambios, me llaman y me dicen que estoy despedido. Y de pronto ahí se produce un shock, ¿no? Ahora, el shock, podemos ser dos compañeros que estamos despedidos en el mismo instante y recibimos la misma información, pero yo siento que no voy a poder sostener económicamente a mi familia. Y entonces posiblemente lo que se va a afectar es el hígado, que está relacionado al miedo a pasar hambre.
al miedo a no poder resolver mi situación económica. Y por otro lado, el otro compañero a lo mejor tiene resuelto su problema económico, dice yo me voy a trabajar con mi suegro, lo resuelvo, o sea, tiene una salida, pero la situación lo disgustó tanto que lo vio como algo muy feo, muy asqueroso, muy sucio de parte de la empresa, una traición, y entonces puede generar un pico de diabetes. Todo esto que explico es porque nuestra psiquis siempre reacciona como un mecanismo de defensa. Y por ejemplo, si la persona vivió algo muy sucio, muy feo, muy asqueroso, lo que necesitamos es alegría. Por eso el cuerpo, la psiquis, pone azúcar en sangre para revertir esa tristeza, ese sentimiento de suciedad. Y de ahí viene el pico de diabetes, ¿no? Y así en cada órgano responde como una respuesta, ¿no?, psíquica, y donde se genera el síntoma y la enfermedad. Bueno, qué interesante todo esto y cómo influye las creencias, las interpretaciones que le podemos dar, los juicios que podemos tener ante una vivencia y cómo gestionamos esa emoción o no, cómo tomamos esa situación o no. Y ahí recuerdo que te he escuchado decir, hablar de pacientes o asientes. ¿A qué hace referencia? Muy bien, en el libro Pecado es donde decido empezar a llamar a mis pacientes, como odontólogo, las personas que yo atendía eran pacientes. Y cuando empiezo en este camino he decidido dejar de llamarlos pacientes y empezar a llamarlos asientes. ¿Por qué asientes? Porque el paciente es para mí un concepto de la medicina convencional, que es donde el médico, el odontólogo, el profesional va a resolver todo en esa persona. Entonces el paciente espera que el médico lo sane, lo cure. En estas técnicas que hago yo, lo que invito a la persona es sanarse por sí misma. Entonces, yo lo que le propongo son herramientas, conocimientos, y que él mismo se anime a descubrir y que él mismo se anime a sanar. Por eso, acá la responsabilidad es compartida. Y lo que me encantó de esta postura es que la persona tiene el poder de sanarse. El poder ya no es del profesional, sino es de la persona. Una vez que recibe todo el conocimiento y las herramientas. Y yo acompaño ese proceso, ¿no? O sea, que yo interpreto que si no las toma esas herramientas, no las transforma en habilidades, no las utiliza para sanarse, no lo elige, no estaría haciendo un aprendizaje. Sí, está bueno. Bueno, esto es una forma muy resumida, ¿no? Pero o en ese paciente, claro, o en esa persona. Pero indudablemente que yo digo que para sanar en estas terapias que me apasionan, la persona tiene que ser valiente. Porque esto es un acto, es para valientes, porque a nadie, o sea, normalmente no nos gusta mirar lo que yo estoy haciendo mal. O a veces, no sé, una pareja que no nos llevamos bien y no me animo a resolver ese conflicto, a separarme o a enfrentar la situación. Y entonces hay una enfermedad que empieza a sostenerse y cuando descubrimos cuál es el problema, la persona no se anima
a tomar decisiones. Y entonces, al no animarte a tomar decisiones, el síntoma y la enfermedad sigue ahí activándose. Entonces, indudablemente que es un aprendizaje esto de ser asiente, y es un aprendizaje muy lindo porque nos permite evolucionar. O sea, la enfermedad siempre viene para enseñarnos y para invitarnos a crecer y a ser mucho mejor de lo que éramos. Entonces le quitamos esa parte negativa, ¿no? Claro. O sea que la pregunta sería, ¿qué me quiere decir? ¿Qué estoy teniendo que hacer que no estoy haciendo? ¿Que no me estoy animando? ¿Que no estoy decidiendo? Algo así, exacto. En realidad, lo que uno hace en el trabajo con el asiente es llegar a la situación, al nudo, ¿no? De eso se trata. Y cuando llegamos a al nudo del conflicto, bueno, ahí ya es una decisión del asiente qué quiere hacer con eso. Sí, permiso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la novela decís, hasta que el inconsciente no se haga consciente del subconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hermosa esa frase que tiene que ver un poco con esto que estás trayendo, Adolfo. Perdón, estás en silencio, Adolfo. Realmente... Sí, están... Sí, está. Realmente es así, y porque uno por ahí no tiene idea de lo que está sosteniendo, ¿no? Y cuando lo llevamos a la luz, porque muchas veces nos pasa no solamente con las enfermedades, sino cuando nos va mal con las parejas, nos va mal con los negocios, y muchas veces porque tenemos una información guardada que hace que siempre cometamos el mismo error o el mismo pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo podés contarnos un poquitito esto que es interesante, ego versus ausencia de bienestar, por ejemplo, o entusiasmo versus armonía? Bien, no te escuché la primera partecita. Es interesante esta noción que vos compartís en el libro o en la novela, ego versus ausencia de bienestar, o entusiasmo versus armonía. Bueno, cuando nos paramos en el ego es algo necesario porque es el que nos permite accionar. El tema, y es una invitación que hago en la novela, es descubrir nuestra esencia espiritual, porque si no descubrimos nuestra esencia espiritual, vamos a andar siempre desconociendo quiénes somos. Ustedes, Sandra me preguntó, ni bien empezábamos, ¿quién es Adolfo Mareto? Y yo les di una respuesta lógica. Soy odontólogo, escritor, me llamo así. Les puedo decir algunos datos más, pero en realidad ese no es el verdadero Adolfo. Porque el verdadero Adolfo es un yo que está metido adentro, y es el que la presentación mía fue desde el ego, ¿no? Desde lo que tengo que mostrar para afuera. Y es necesario que yo diga quién soy. Pero es muy necesario, para mí, no para ustedes, saber quién soy yo internamente. Porque si yo no sé quién soy, voy a funcionar desde las creencias, desde los mandatos o desde mi ego, que mi ego me permitió recibirme, comprarme un auto, comprarme una casa, me permitió lograr cosas, pero llega un día que tengo todo lo que tengo y no soy feliz. Y cuando nos pasa eso es porque le hicimos caso al ego y no nos reconocimos en nuestra esencia. Por eso
Nunca olvidé cuando esa maestra en quinto grado, y es el poder que tienen ustedes las docentes, ¿no? Con un niño, en descubrir sus potenciales. Porque cuando ella me dijo que tenía que ser escritor, y bueno, por suerte yo recuperé ese don después, porque llegó un momento en mi vida que mi ego me dijo, no, ¿qué vas a hacer eso? ¿Qué vas a perder tiempo y plata escribiendo? Pero después me di cuenta que el verdadero yo mío es ese que conecta con el arte, con la escritura y con el arte que hago hoy con la salud. Y entonces, bueno, a esto que el ego nos lleva a desviarnos de nuestra esencia, cuando conectamos con nuestro yo profundo, conectamos con el entusiasmo. Y esta palabra tan bonita y tan usada, porque todo el mundo usa la palabra entusiasmo, pero no tenemos idea qué significa entusiasmo. Andamos por la vida diciendo cosas sin saber qué decimos o qué hacemos a través de esas frases o de esas palabras. Y entusiasmo viene del latín entusiasmus y viene del griego que se escribe en teo. Teo significa Dios y en significa adentro. Entusiasmo significa el que lleva a Dios adentro. Así que a todas las personas que nos están escuchando acá, yo la pregunta que les dejo es que reflexionen cuántas veces en el día se sienten entusiasmadas. Porque la cantidad de momentos que nos sentimos entusiasmados es la cantidad de tiempo que estoy viviendo en mi divinidad, que me estoy conectando con Dios. Y conectarme con Dios no es estar rezando o ir al templo, sino es estar entusiasmado, apasionado, disfrutando de lo que vivo y de lo que hago. Mientras que cuando yo hago las cosas por obligación y sin entusiasmo y simplemente cumpliendo pautas, rutinas o lo que sea, lo que hago es estar pecando. Porque estoy errando. Sí, es decir, vivir con los dones desde la luz y bueno, compartiendo esa luz con otras luces para hacerla expansiva, digamos, a esa divinidad. Sí, y entender este concepto que la divinidad está dentro nuestro. Cada uno de nosotros somos un pedacito de Dios. Y cuando vemos personas que hacen cosas tan malas o tan erradas, no es que no tengan a esa divinidad en su interior, sino que la serie de vivencias que han tenido han llevado a esa persona a vivir desde el ego, desde el sufrimiento, y toda su actuar, su accionar es desde ese ego que construyó una personalidad negativa o como querramos llamarla. Y bueno, por eso a veces las personas nos perdemos de esa divinidad. Y a veces no pasa por ser malo, sino simplemente por estar cumpliendo, por ser demasiado bueno. Sí, para el sistema, para las normas, y olvidarnos de uno, digamos, ¿no? De mirarnos ahí, hacer ese camino interior. Así es. Sandra, ¿nos estás escuchando? Entonces, sí, atentamente. Entonces cabería la pregunta, ¿quién estoy siendo y para qué hago lo que hago? Sí. ¿Quién soy yo? Y si lo que estoy haciendo tiene que ver con lo que soy yo. Interesante. La coherencia sería. La coherencia interna, ¿no?
porque muchas veces somos coherentes Ujú. para afuera. Yo he escuchado Sí, muchas veces, claro. yo he sido muy obediente, cumplí todas mis normas, todo lo que me dijeron, pero cumplió con el afuera y fue coherente con lo que le dijeron que cumpla, pero no fue coherente con lo que pensaba o sentía. Entonces, en ese sentir es donde a veces nos perdemos, ¿no? Que nos pasamos la vida cumpliendo y no sintiendo. ¿Me escuchan, chicas? Sí, sí. Sí. Sí, sí, Ese sentido ahí se tiene que escucha. ver con esa conexión que vos Exactamente. hablas. Sí, Sandra. Sí, por ahí vos No, me hablás termina lo que pasa. de creer. El creer nos para en el sistema, en la novela, contás, ¿no? Ujú. Compartís. Y bueno, y el sentir nos conecta con nuestro interior, con esta coherencia que vos estás compartiendo ahora. Así es, así es. De esto se trata un poco el planteo que hace la novela, ¿no? Y es una invitación a que cada Y cuando persona, hablas, sí, sí, Sandra. no, termina, sí, perdón. No, digo que el libro es una invitación a que cada persona conecte con esto, se anime a conectar con esto. Y por supuesto que cada capítulo va haciendo un planteo de los conceptos de la ciencia, de la religión y de muchas otras cosas que nos han Ujú. ido desviando de alguna forma de lo que realmente somos. Exacto. Y mi pregunta iba a, hay un capítulo muy interesante, bueno, todos son interesantes, pero el capítulo 5 que habla del conflicto de territorio. ¿Podés explicarnos sobre eso? Bien, todo esto tiene que ver, como lo expliqué antes, que yo me formé con la nueva medicina germánica y que he aprendido a conectar, a descubrir cómo cada enfermedad tiene que ver con una parte o sea, tiene que ver con la vivencia de la persona y que conecta con una parte de nuestra psiquis. En nuestra psiquis está, nuestro cerebro está formado por distintas porciones y tenemos una capa que conecta con los conflictos de territorio, que es la corteza cerebral. ¿Y qué significa conflicto de territorio? Son los conflictos más modernos, digamos, de esta sociedad en la que vivimos. O sea, el territorio es el lugar donde yo habito normalmente, que puede ser mi hogar, mi lugar de trabajo, mi lugar donde habitualmente me muevo. Y si en ese lugar donde habitualmente yo me muevo, alguna persona o alguna situación empieza a quitarme espacio a través de su forma de ser, de lo que me impone, o de que un día para el otro en mi casa cayó mi hija con 4 hijos a vivir a mi casa y ocupan mis espacios físicos. Es decir, nosotros somos muy territoriales. Por ejemplo, es muy normal que cuando nos vamos de vacaciones se nos altera la forma de ir de cuerpo, de ir a orinar. O sea, normalmente se nos altera ese formato porque no estamos en nuestra vida normal, ¿no? Entonces, somos muy territoriales como son los mismos animales. Dentro de los conflictos de territorio pueden haber muchas apariciones de enfermedades, de patologías, pero algunas muy, muy normales, por ejemplo, son todo lo que tiene que ver con el sistema, con nuestro corazón
y con nuestras arterias, nuestras venas, que son las por donde el sistema circulatorio, digamos. ¿Y por qué? Porque cuando vivimos una situación estresante de que no puedo hacer lo que yo quiero, o alguien me está imponiendo demasiadas reglas, entonces normalmente nos tensionamos y en esa tensión muchas veces nuestra psiquis, para defender nuestras arterias, nuestro sistema de arterias, lo que va generando es colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es un reparador de las arterias, de las paredes de las arterias. Entonces, después se nos empieza a subir la presión, ¿no? Y eso es un conflicto de territorio. Vas al médico, te hacen los análisis y te dicen, estás comiendo muy mal, tenés que hacer más ejercicio porque tenés mucho colesterol. Y empezás a hacer ejercicio, haces dieta y sin embargo el colesterol no baja. Y no baja porque tu jefe te está haciendo la vida imposible. Y hasta que ese conflicto no se resuelva, nada se va a resolver en tu interior. Y esto es un poquito lo que tiene que ver, ¿no? Y también, por ejemplo, mucho tiene que ver con los resfríos, los estados gripales, los estados que hoy vive la gente dentro de esta pandemia, porque vaya no que hay un conflicto de territorio, ya que las noticias son negativas. La situación de la gente no es fácil porque no se puede mover, porque no puede salir de su casa, porque no puede trabajar. O sea, todo el territorio de cada uno de nosotros está afectado. Y lo más normal es que si en todo esto que me está sucediendo, yo me siento solo, abandonado, entonces primero empiezo a llorar por la nariz y me congestiono. Esto me enoja y empiezo a toser, porque la tos es el enojo que no suelto. Y me empieza a picar la garganta. Y ya cuando me siento solo, abandonado, no comprendido, como necesito calor humano y quizás no estoy recibiendo lo que yo quisiera recibir, porque a veces estoy rodeado de personas, pero no estoy recibiendo lo que yo quisiera recibir. Y entonces mi cuerpo empieza a generar temperatura, empieza a generar fiebre. Todo esto, lo que es un estado gripal, que es el inicio posiblemente también de esta pandemia, de los síntomas, ¿no? Tiene que ver con un conflicto de territorio. Y si a eso le sumamos la palabra miedo, porque ni hablar que cuando yo entro con fiebre ahora, voy a tener miedo. ¿Miedo a qué? Puedo tener miedo a enfermarme y a morirme, pero posiblemente no tengo miedo a morirme, pero tengo miedo a que me hagan hacer una cuarentena, a que no pueda ir a trabajar, a que no pueda sostener económicamente a mi familia. Entonces, ese miedo exagerado puede llevarme a un miedo más profundo, que es el miedo de la muerte. Y cuando el miedo de la muerte, que también es un miedo territorial, empiezan mis pulmones a disfuncionar. Más o menos, en líneas generales, Sí. Hablando de los conflictos de territorio. Sí, claro. Interpreto así brevemente que es un sentimiento de invasión, de no poderme mover como yo quiero en mi ámbito, tanto sea en mi hogar o dentro de mi lugar laboral o de mi localidad. Está bueno reconocerlo para poder desactivarlo. ¿Es así? Así es. Y también lo que yo siempre invito a las personas es que aprendamos a razonar al cuerpo y a razonar el síntoma o la enfermedad. Porque indudablemente cuando toda esta pandemia, el malo de la película es el virus,
pero el virus es elemento fundamental de nuestro sistema inmunológico. Y si yo entro en un ciclo de angustia, de depresión, de enojo, de miedo, el virus se activa adentro de mi cuerpo. El verdadero contagio es el conflicto o es el miedo. Y ahí cuando el virus se activa, lleva mensajes y peor sea el mensaje, peor va a reaccionar mi cuerpo. Por eso si tomamos a una persona con estos síntomas, rápidamente y lo invitamos a desactivar esas emociones, puede rápidamente desactivar los síntomas. Y esto es lo que llamamos la biodecodificación, ¿no? Por eso vos decís que invitas a razonar y que sería un poco de traer a la conciencia lo que está Así es. pasando. Y decís algo muy lindo en la página 135, el camino brinda señales todo el tiempo. Es la libertad del caminante hacer de ello su destino. Un poco con lo que venís diciendo. Que justamente yo digo siempre que estamos llenos de señales. Todo el tiempo tenemos señales. Y esas señales, para los que creen en Dios, en Jesús, en la Virgen, son señales que envían ellos, y si no son señales del universo, y si no son señales, a veces simplemente abriendo un libro, encontramos la respuesta a lo que estamos buscando. Y díganme a quién no le ha pasado eso, ¿no? No solo con un libro, sino un día te sentás a tu auto, prendés la radio y escuchás a una persona que te está hablando a vos, es decir, justo lo que necesitabas escuchar. O una canción que te interprete ese momento. Entonces, el punto es que las señales nos van indicando por dónde tenemos que ir o por dónde no tenemos que ir. Cuando yo funcioné mucho desde mi ego, me llevé por delante todas las señales. Y entonces yo quería comprar un auto y el vendedor no estaba y me decían, no, pero no está, pero no esto. Y yo, como me habían enseñado que yo lo que se me ponía acá lo tenía que lograr, iba y hacía de todo para poder comprar el auto. Y me iba muy mal después. Siempre había algo que no estaba bien. O me peleaba con el vendedor, o me lo cobraron más caro, o no me dieron el auto que yo esperaba. Y cuando aprendí a interpretar las señales, de decir, bueno, si el vendedor no está, si acá no está, ¿será que debo esperar o que debo ir a otro lugar? La respuesta concreta no la tenemos, pero sí no sigas avanzando. Y lo mismo es con nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo empieza a darnos síntomas, es un mensaje. Y el mensaje no es que vayas corriendo al médico asustado por la enfermedad que tenés, sino que empieces por preguntarte, che, ¿no será que lo que estoy haciendo me estoy pasando de vuelta, estoy trabajando demasiado, me estoy exigiendo demasiado, quiero resolverle todas las cosas a toda mi familia y darme cuenta que no puedo? Es decir, ¿qué me está diciendo ese síntoma? Porque muchas veces simplemente, y con esto no quiero decir que la gente no vaya al médico, pero antes de asustarnos, es decir, che, ¿qué tal si paro, me miro y después sí puedo ir al médico a hacerme un estudio y ver, pero primero es mirarme a mí mismo? Y cuando uno, exactamente, sí. Cuando uno aprende a conectar con esos mensajes, indudablemente que nos empieza a ir muy bien en la vida. Es increíble, nos transformamos en seres abundantes.
Es así. Bueno, Adolfo, la verdad que estamos muy contentas de poder compartir esta charla, es- esto tan interesante que tiene que ver con nuestro camino interior y bueno, con lo que el cuerpo nos viene a informar y que lo contás muy bien a través de tu novela. Así que bueno, hermoso. Sandra, no sé si Sí, quisiera. es una invitación a, gracias Marita, es una invitación a mirarnos, a escucharnos, a vernos y a registrar nuestro cuerpo y qué emociones estuvimos sintiendo cuando a lo mejor se activó algún síntoma o algo en nosotros. ¿Interpreto bien, Adolfo? Así es, así es. Eh, Miren, yo hay algo que hoy ustedes me obligaron a releer mi libro. Bueno, ¿Por qué? Porque quienes escribimos después terminamos alejándonos de nuestras propias obras. O sea, ya llega un momento que nos cansamos de leernos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy cuando me puse a releer, eh, yo lo presenté en el año 2015 y realmente veo que tiene el planteo del libro tiene mucha vigencia hoy, en esto que nos está pasando. Y en cada capítulo va planteando cosas, pero fundamentalmente yo lo voy novelizando y cada personaje va diciendo cosas, pero el planteo profundo es que el ser humano se está desviando y se va desviando desde su conciencia álmica, porque en realidad nosotros, cada uno de nosotros somos seres espirituales realizando una experiencia humana. Y la humanidad se ha ido desviando de eso y en realidad no lo hicimos a propósito, porque en realidad el sistema está armado para que nos desviemos. Ahora, hablando de las señales, que está en mi final casi del libro, en el año 2012, cuando muchos tomaron en broma el planteo que se hablaba de los mayas, que decían que se venía el final de una era, y muchos planteaban, se viene el final del mundo, y vieron que los mayas estaban equivocados, y en realidad los mayas decían que era el final de una era, y el principio de una nueva era. Y las profecías mayas lo que hablan ahí es que en el 2012, en el mes de diciembre, me parece que el 22 de diciembre, se abrió un portal energético para que empecemos a cambiar. Pero no era que íbamos a cambiar porque sí, era la invitación a empezar a cambiar. Y ahí fue cuando no cambiamos. En forma colectiva, el planeta Tierra siguió viviendo desconectados de la esencia espiritual, de la esencia de la madre naturaleza. Y bueno, en las mismas profecías mayas había un plazo hasta el año 2018, 2020. Y si no, iba a venir el caos. Así que acá lo tenemos, ¿no? En esta pandemia. Y creo que esta pandemia es la gran oportunidad que tenemos. Así su origen sea desde un lado oscuro o no, o como sea, es qué hacemos con lo que estamos viviendo. Y ahí es la gran invitación a reinventarnos, a reconectarnos y a hacer este cambio de paradigma. Estamos invitados en este momento de la humanidad. Yo creo que estamos en el gran momento en dejar de creer en el afuera y empezar a conectar con lo que sentimos. Entonces creo, y esto, ojo, no lo dice Adolfo Mareto, lo dijo un gran maestro llamado Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Descubriréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad no está en lo que me diga un científico, un médico, un terapeuta o un maestro. La verdad está dentro mío. Y por eso aprender a conectar con lo que me entusiasma y con lo que a mí me parece coherente. Si hay algo en esta pandemia que yo le pido a la gente, que seamos coherentes y hacer lo que sentimos y no lo que me dicen. Porque la fortaleza de nuestro sistema inmunológico no depende de cuántas veces nos lavemos las manos con alcohol en gel, sino de cuántas veces yo me siento conectado conmigo mismo y de cuántas veces yo desintoxico mi cuerpo interiormente, mis emociones. Porque la verdadera pandemia, la verdadera intoxicación o el verdadero virus está dentro nuestro. Y de acuerdo a lo que yo haga con mi vida, si yo vivo en el miedo, voy a traer miedo y voy a traer enfermedad. Si yo vivo en una conciencia de sentirme en paz, seguro, sentirme confiado, bueno, podemos hacer como Jesús que caminó sobre las aguas y podemos cruzar, es decir, el desierto sin agua, es decir, podemos cruzar las barreras del miedo, pero depende de nosotros. Perdón, ¿no? Esto que vos decís es la invitación a elegir y se asocia a esta frase que vos traes que dice, vivir en la certeza del amor nos libera de la incertidumbre, de los miedos. Precioso el mensaje. Perfecto. Y gracias por recordármelo, porque es una palabra que no la mencioné. El amor. Cuando vivimos en el amor, cuando funcionamos desde el amor, no hay lugar para el miedo. Sí, totalmente. Y cuando vivimos en el amor, vivimos en salud. Nos sentimos confiados. Exacto. Conectados con las pasiones, los talentos. Exacto. Bueno. Bueno, chicas, yo podría estar una hora más hablando, pero no vamos a... Lo sabemos. Lo sabemos. Y es un placer, un gusto y bueno, temas apasionantes que podríamos seguir horas y horas conversando, reflexionando. Pero bueno, un mensaje final, si querés algo más decirnos, decir a la audiencia, algo que quieras dejar. Genial. Dos cositas. En mi libro Pecado, lo que me esmeré mucho en ese momento, que haya, bueno, poner una llave en la tapa y porque creo que todos tenemos la llave. El tema es saber usarla. Y esa es la invitación que le hago a la gente. Que nos animemos a buscar lo que nos apasiona, lo que nos entusiasma, y que se hagan esta pregunta. Se los dejo como un deber a cada persona que nos estuvo escuchando. ¿Cuántas horas en el día, cuántos días en la semana, cuántas semanas en el mes yo me siento entusiasmado? ¿Y cuánto hago sin entusiasmo? Y ahí voy a sacar el balance de cuánto estoy haciendo de positivo en mi vida y cuánto no. Y cuán cerca estoy de estar en armonía, en salud, o cuán cerca estoy de generar enfermedad en mi cuerpo. Así que saber que cada uno tiene esa llave y que tenemos que, y no es fácil, pero tampoco es difícil ni imposible. Así que a invitarnos a vivir desde el entusiasmo. Perfecto, muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias por todo este tiempo, por tus reflexiones y por todo lo que nos traes para continuar en este camino. Bueno, agradecido a ustedes y felicitarlas por este espacio, por toda esta entrega y de brindarles a las personas todo lo que le brindan ustedes, ¿no? Con distintos escritores y con distintas personas que van pasando por el espacio. Así que las felicito, chicas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Sí, conversando nació así, viendo qué sentido le dábamos también a lo que estábamos viviendo y qué podíamos hacer para sumar a la comunidad y en solidaridad, en apoyo, en asistencia, en lo que pueda tomar el que nos esté escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias, Adolfo, Marita, Desiree de Umbral Capacitación, que está siempre ahí dispuesta para colaborar con nosotros. Así que, bueno, damos por concluido esta conversación por hoy, que siempre va a seguir resonando en el después con todo lo que fuimos escuchando y reflexionando. Y cualquier persona